Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 15º episodio de Semillas vamos a hablar sobre la realidad que acontece en la frontera sur española y sus flujos migratorios. ¡Arrancamos! Los movimientos migratorios son una realidad en constante cambio. En la frontera sur española hemos sido testigos del desplazamiento de rutas desde el sur de la península y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hacia el Atlántico Oeste, donde se ha constatado un aumento de llegadas de personas a las Islas Canarias desde las costas de Marruecos y del Sáhara. A pesar de situaciones trágicas como la del 24 de junio de 2022, en la que al menos 27 personas perdieron la vida en el cruce fronterizo que separa Melilla de Nador, desde el inicio de la pandemia el número de personas que llegaban tanto por vía terrestre como marítima a Ceuta y Melilla se redujo considerablemente. SJM contaba con una oficina de atención jurídica en la ciudad melillense que se cerró a comienzos de 2023 debido al escaso número de personas que acompañar. Este hecho obligó a replantear los escenarios en los que estar presentes y tratar de dar respuesta a las personas recién llegadas, que enfrentan numerosas vulnerabilidades. Es precisamente la peligrosidad de esas nuevas rutas la que conlleva más vulnerabilidades a las personas que intentan llegar a suelo europeo. En el marco actual de la negociación de un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que previsiblemente no va a acabar con el problema de la inexistencia de vías legales y seguras para migrar y poder, entre otras cosas, solicitar protección internacional, nos encontramos con que las personas migrantes cada vez enfrentan mayores riesgos en su búsqueda por un futuro digno y en paz. En estos contextos cambiantes, la acción de SJM consiste en seguir al lado de quienes más necesitan ayuda e información para poder dar sus primeros pasos en el país, para lo cual es necesaria una amplitud de miras para comprender la frontera sur como un espacio más grande y en constante evolución. Mediante acciones legales de litigio estratégico pretendemos transformar políticas públicas que se traducen en realidades de injusticia social y en un mayor riesgo de poner la vida en peligro tratando precisamente de salvarla, por la huida de contextos en origen cada vez más violentos y duraderos. Como decíamos en la introducción del capítulo, en estas últimas semanas ha aumentado el número de personas que llegan a Canarias. En los primeros 15 días de octubre han desembarcado más de 8.500 personas a bordo de 384 embarcaciones, unas cifras nunca vistas anteriormente. Solo en este último fin de semana, el 21 y 22 de octubre, han llegado 1.606 personas, todo ello sin contar las vidas perdidas por la peligrosidad de estos trayectos. Según Caminando Fronteras, son 778 las muertes en la ruta canaria en el primer semestre de 2023. Este aumento en el flujo migratorio del oeste atlántico nos hace reflexionar sobre cómo han cambiado las rutas, cuál está siendo la gestión por parte de las instituciones y cuáles son las condiciones que se están dando en la acogida. Hoy nos acompañan en Semillas Josep Boades Fuster, coordinador del área de Frontera Sur en SJM, y Javier Moreno Gómez, abogado en el área de Protección y Litigio Estratégico. Bienvenidos a Semillas y muchas gracias. Muchas gracias a ti por contar con nosotros, Dani. Muchas gracias por la invitación, Dani.
Genial. En primer lugar, ¿qué ha pasado en las Islas Canarias? ¿Cuál es la realidad en estos últimos meses? Bueno, en parte ha sucedido lo que cada año. Los vientos alisios que soplan desde el nordeste cesan entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, facilitando la navegación desde el continente africano hasta Canarias. En parte, lo que cambia respecto de años anteriores es la gravísima crisis política de Senegal, que incide en la economía y en la sensación de falta de futuro, que empuja a muchos senegaleses a migrar. Y la ruta canaria se les representa como la más directa. Este año destaca la cantidad de cayucos que arriban al Hierro, la isla más occidental, que se puede alcanzar tras varios días de navegación arriesgada. Ujú. Vamos, una semana, 10 días. Y los senegaleses prefieren ese riesgo a ser interceptados cerca de las costas de Mauritania por patrullas conjuntas de la Guardia Civil y de la Gendarmería mauritana. Esto es lo que pasa. Ujú. Una vez llegan esas personas a tierra, ¿se garantizan los derechos humanos en la acogida a estas personas migrantes? Bueno, yo creo que, y un poco en la línea de lo que comentaba Pep, el hecho de que aumenten las llegadas, el hecho de que supongan más personas, seres humanos, los que van llegando, Mm. implica una asignación de recursos en cuanto a la asistencia letrada, en cuanto a la detección de posibles vulnerabilidades de esas personas, y en el Mm. momento en que no se cuentan con esos recursos y son escasos, dicho por las propias administraciones, los medios de comunicación y las sociedades locales, evidentemente no se puede garantizar a cabalidad que los derechos humanos de las personas que van llegando se respeten. Ujú. ¿Y cómo están trabajando las organizaciones sociales que están allí en terreno para poder ofrecer o brindar una acogida digna? Bueno, por mi parte estoy en contacto con la Fundación ECA Social, promovida por la Compañía de Jesús, Ujú. así como con los secretariados diocesanos de migraciones de Canarias, es la diócesis que corresponde a la provincia de Gran Canaria o de Las Palmas, y la diócesis nivariense, que es la de Tenerife. Estas organizaciones suman esfuerzos con otras entidades de la sociedad civil para paliar la falta de recursos públicos de acogida, de plazas de acogida humanitaria Ujú. y también plazas de acogida de solicitantes de protección. Y también las diócesis, ECA, están en contacto con algunos abogados cercanos que prestan su asistencia en casos más sangrantes, más singulares. Ujú. Llama mucho la atención que también se publique, ¿no?, la falta de asistencia letrada respecto a estas personas, ya que es fundamental poder contar con un servicio jurídico que sepa lo que le ha ocurrido, Ujú. pueda, ¿no?, indicar en casos de personas que presenten vulnerabilidades, pues poner esto en conocimiento de las autoridades, informar respecto al derecho que tienen estas personas de solicitar protección internacional. Y evidentemente lo que vamos viendo, los que estamos fuera, pero lo que cuentan las organizaciones de terreno, es que esto no ha sido suficiente. Ujú. Oye, Dani, eh, veo que Sí. te centras, y es normal, en la actualidad de la frontera sur, que nos lleva pues, a prestar toda la atención a Canarias, a la ruta canaria, a lo que sucede allí. Ahora, te das cuenta de que como SJM no estamos directamente presentes, es Mm. verdad que como Compañía de Jesús sí lo estamos a través de ECA Social y que como Iglesia estamos en contacto con los dos secretariados diocesanos de migraciones, Ujú. pero me pregunto, ¿y por qué no prestar nosotros la atención en esa frontera sur más amplia que va desde las costas Baleares, las costas Ujú. orientales y meridionales de la península, Ceuta, Melilla? Sobre todo lo digo por una labor de largo recorrido que hemos desempeñado en el SJM, Ujú. y es que lo que tengo más cerca son dos sentencias que hemos visto publicadas en los últimos meses que resuelven casos en los que el SJM ha venido trabajando durante años y precisamente mientras tuvo una oficina jurídica en Melilla. ¿Qué te parece si pasamos revista a la sentencia que llamamos de delitos de odio y a Ujú. la sentencia que llamamos del caso Chafarinas? Pues perfecto, Pep. Si te parece, si os parece, nos detenemos primero en esta sentencia sobre delitos de odio
Por ponernos en antecedentes, el pasado lunes 25 de septiembre se hacía pública la noticia de la condena a un grupo de personas que vertían expresiones a través de redes sociales incitando a la violencia contra niños extranjeros no acompañados en situación de calle en Melilla, ¿no? Esta sentencia llegó tras un recurso interpuesto por nuestro equipo jurídico de SJM dentro del proceso judicial iniciado por la Asociación Prodein allá por 2017. ¿Qué argumenta el tribunal en esta sentencia por delitos de odio? Lo que argumenta el tribunal viene a hacer una distinción básicamente entre lo que significa la libertad de expresión, cuáles son sus límites, y lo que viene a constituir un delito de odio, que es, de acuerdo a su tipicidad, una manera de fomentar la violencia contra colectivos que han sido históricamente excluidos. En este caso, se hace contra menores sin acompañamiento aquí en España, sin referentes y sin bueno, pues, la situación en la que se encontraban, que es solos, básicamente. Por tanto, la sentencia lo que hace es condenar a 5 personas en su manera agravada, y entiende que el emitir una serie de opiniones en un grupo al que tenían acceso unas 14.000 personas, estamos hablando de una ciudad que tiene pues, alrededor de unos 85.000 personas, es decir, que era un grupo con amplia difusión, una serie de comentarios que no se enmarcan en la libertad de expresión. Uno puede incluso ser grosero, ¿no?, en el ámbito público, privado, pero el hecho de vertir comentarios que, de hecho, por lo que cuentan las personas que en ese tiempo se encontraban en Melilla, se provocó muchos actos de violencia contra este colectivo de personas. No solamente Melilla, ¿no?, pero vemos que este colectivo en concreto, el de menores extranjeros no acompañados, bueno, pues sufre la estigmatización en varias, ¿no?, en varios lugares en nuestra sociedad, y muchas veces eso desemboca, ¿no?, en situaciones reales de violencia. ¿Por qué es importante o por qué marca un precedente importante esta sentencia en concreto para este colectivo de infancia, de menores, ¿no?, de niños migrantes sin referentes adultos? Yo pienso que lo hace y marca, digamos, bueno, pues un antes y un después en la medida en que protege la dignidad de este grupo de personas y remarca la importancia de que no cualquier comentario o incitación a la violencia es gratuito, y en ese sentido creo que protege jurídicamente la dignidad de un colectivo que, como tú bien señalabas, ha sido históricamente minusvalorado, ha sido excluido. Sí. Y hablamos de menores, con lo cual el canon de protección, el estatus de protección que se merece es alto. En ese sentido, yo creo que es una buena señal desde el punto de vista jurídico, ¿no? Deteniéndonos ahora en esa segunda sentencia que también mencionaba antes Pep, la sentencia del caso Chafarinas, bueno, es otro asunto relevante, ¿no?, dentro del contexto de Frontera Sur y en concreto desde lo que hemos trabajado en SJM, ¿no? Este asunto se ha judicializado también, y bueno, consistía en la devolución de una familia siria que llegó por vía marítima a las Islas Chafarinas, ¿no? También, por poner en contexto, las Islas Chafarinas son un archipiélago de soberanía española que está situado frente a la costa marroquí al este, ¿no?, varias millas al este de la ciudad de Melilla. Pep, Javi, ¿cuáles fueron los hechos que acontecieron? Bueno, el 3 de enero de 2022 me llamó Javi Jiménez, abogado también del SJM, que entonces estaba en Melilla. Bueno, aquel día estaba de vacaciones, estaba en Priego de Córdoba, en su tierra. Le llamó yo creo que era sirio, un adulto, que estaba en un grupo formado por 9 personas, una familia compuesta por un matrimonio sirio con sus 3 hijos y otros 4 adultos. Creo que uno de ellos era iraquí. Bueno, no viene al caso. La cuestión es que ellos muy de mañana habían desembarcado en la isla del Congreso, que es la que está más al sur, más cercana al Cabo del Agua, y digamos dejaron una embarcación muy pequeña en una caleta, treparon por las rocas y viendo una cámara de vigilancia instalada por el ejército, se acercaron, enseñaron sus pasaportes sirios e iraquí y gritaron en español: asilo, asilo.
Pasó el tiempo, era una mañana con niebla, y a media mañana se acercó allí una embarcación de la Guardia Civil, del Servicio del Mar. Uno de los guardias civiles subió y les conminó a bajar. Bueno, estuvo un tiempo con ellos. Incluso mientras uno de los, bueno, el que había llamado a Javi, conversando con él, pues Javi intentó hablar con el guardia civil, pero Ujú. este rápidamente cortó la comunicación. Perdida la comunicación, ya sabemos por el testimonio de la Guardia Civil que, bueno, pues una patrulla de la Guardia Civil, comandada por un cabo primero, con dos números, salió, digamos, por la mañana temprano de la isla de Isabel II y pues hacer, digamos, su recorrido de costumbre. Ujú. Lo hizo cuando se empezó a disipar la niebla y observaron en esa caleta de la isla del Congreso una embarcación abandonada, y Ujú. entonces el cabo primero envió pues a un guardia civil, y ahí sí se dieron cuenta de que estaban estos sirios, y el cabo primero iba transmitiendo la situación con la que se encontraron y esperando órdenes que siempre se le dirigieron verbalmente. Ujú. Como uno de los que había desembarcado tenía problemas, dolores de espalda, llamó al ATS, bueno, al sanitario que estaba en la isla de Isabel II. Ujú. Se acercó pues el equipo sanitario pues para atenderle mínimamente, pero esto ya en la embarcación de la Guardia Civil. Y bueno, llegó un momento en que recibió la orden de dirigirse con la patrullera hasta un punto intermedio con la costa marroquí, Ujú. donde le esperaba una patrullera de la Gendarmería Real Marroquí. Y bueno, pues le ordenaron que entregara pues a estas personas a las autoridades marroquíes. Ujú. Entonces, esas personas, los pasaportes y las pocas pertenencias que tenían. Claro, ¿qué pasa? Que esto es una devolución. Son Ujú. personas extranjeras que han entrado ilegalmente en territorio español y han sido devueltas al país desde el que habían entrado a España. Ujú. Lo que pasa es que no se siguió el procedimiento que está establecido reglamentariamente para la devolución. Esa devolución tenía que haber sido acordada por la delegada del gobierno en Melilla, que Ujú. tiene, digamos, una delegación expresa del ministro del Interior, porque las chafarinas no forman parte de Melilla. Ujú. Es un territorio que está bajo administración directa del gobierno de Ujú. España. Ujú. Segundo, ese acuerdo de devolución firmado por la delegada del gobierno tenía que haber concluido un brevísimo procedimiento en el que tenía que haber una identificación personal. Y esa identificación tenía que haberse producido en la Comisaría de Policía de Melilla, Jefatura Superior de Policía de Melilla, con asistencia letrada y con intérprete. ¿Por qué? Porque estas personas, siendo sirios, viniendo de un país que todavía está en guerra y más aún en 2022 a comienzos, Sí. bueno, pues en la comisaría hubiesen podido manifestar formalmente su intención de solicitar protección internacional, Ujú. y se hubiese suspendido el procedimiento de devolución hasta que se les entrevistara y se decidiera si se admitía a trámite o no esa solicitud de protección internacional. Claro. Bueno, pues esto es lo que pasó. Ujú. Entonces, bueno, entendemos que desde SJM consideramos que esta devolución, ¿no? Fue fruto de un proceso regular, ¿no? En el que no se dieron todas las garantías. Bueno, una vez se publica la sentencia recientemente, ¿cuál ha sido esa interpretación judicial? ¿Qué es lo que recoge la sentencia? Bueno, pues un poco en la línea de lo que dice Pep, la sentencia en un criterio con el que no estamos de acuerdo Ujú. entiende que estas personas, por una parte, eh, n- eh, jurídicamente no estaban en territorio español, estaban intentando acceder a territorio español para llenar una laguna normativa eh, que no existe a día de hoy y es una regulación respecto a las llegadas a un archipiélago, en este concreto, el archipiélago de Chafarinas. Frente a esa laguna, digamos, lo que hace es aplicar de manera análoga el rechazo en frontera, Ujú. normativa que está en la Ley de Seguridad Ciudadana y Ujú. que supone una, bueno, pues, un-
un procedimiento mediante el cual no se aplica ninguna garantía a la devolución de personas, a la entrega material de personas que intenten entrar en territorio español. Claro, estas personas evidentemente no intentaron entrar porque estaban ya, se encontraban en territorio español. Por tanto, frente a esa analogía, nosotros entendemos que no se puede hacer ¿no? una eh, normativa en una sentencia. Eso tendrá que estar ya establecido por alguna ley ¿no? que lo regule. Por tanto, nosotros vamos a trabajar para el recurso de apelación y para demostrar de que incluso estando regulado, Ujú. no se cumplen las garantías mediante la cual a una persona, sin aplicarle ningún tipo de procedimiento, se le entrega materialmente a otra autoridad, ya sea marroquí o el país que fuera. Entonces, esa es nuestra lectura a día de hoy. Una cosa querría añadir, Dani. Ujú. El juez en su sentencia eh, insiste en que esta familia siria ha solicitado protección internacional o ha manifestado su voluntad de solicitar protección internacional de manera abusiva, rayana en el fraude. ¿Qué le hace decir eso? Le hace decir eso que estando en Marruecos se embarcaron ilegalmente hacia las Chafarinas en vez de personarse en el puesto fronterizo. Ujú. Pero claro, el juez no desconoce, quizá no recuerde, que los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla estuvieron cerrados entre el 13 de marzo de 2020 y Ujú. el 16 de mayo de 2022, con lo cual era imposible. Más Claro. aún, una vez devueltos a Marruecos, en Nador accedieron al consulado de España, esto fue unos días o unas semanas después, Ujú. y manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional. Como habían dicho asilo en Chafarinas y no se les había hecho caso, dijeron, Sí. bueno, vamos a hacerlo en el consulado. Pero ahí, al saber que querían asilo y que habían estado en Chafarinas, verbalmente les dijeron, no, no les atendemos. Ujú. Entonces, no vemos nosotros que se haya producido ningún abuso. Otra cosa, indica el juez que las chafarinas y simplemente la expresión verbal asilo no basta para entenderse como una solicitud de protección. Ujú. Nosotros lo que decimos es que si se hubiese cumplido el procedimiento que está establecido en el reglamento de la ley de extranjería para la devolución, en la comisaría de policía, que es un lugar que está habilitado normativamente, hubiesen podido manifestar Manifestar, formalmente su claro. intención de solicitar protección internacional y Mm. se hubiese seguido el procedimiento. Pero claro, de fondo, el juez en la sentencia reconoce que quiere evitar a toda costa que las chafarinas se consoliden como lugar de entrada al territorio español. Ujú. Y como es consciente de que la inmensa mayoría o muchas de las personas que entran ilegalmente en el territorio español solicitan protección suspendiendo la devolución, dice, hombre, si hacemos las cosas bien, esto no lo dice directamente, pero en realidad vamos, se resume en esto, Sí. si hacemos las cosas bien, esto será un desastre. Pero Ujú. claro, lo que no puede hacer el juez es no aplicar la ley tal como está. Y Claro. es lo que decía Dani, perdón, lo que decía Javi, Ujú. está usando por analogía un procedimiento que no se puede, no se debe aplicar a este supuesto. Ujú. Muy bien. Bueno, pues una vez que hemos conocido la realidad en Frontera Sur a través de estas dos sentencias, de estos dos casos concretos, ¿qué propuestas desde SJM podemos lanzar, ¿no? Para que se garanticen los derechos humanos en Frontera Sur? Sí, yo creo que la propuesta pasa por exigir a las autoridades de que el derecho de asilo se respete en toda su dimensión. Es decir, Mm. no puede ser que en contextos como los actuales, en los que están habiendo muchas llegadas, Mm. no se garantice que las personas puedan acceder a la protección internacional. Y eso implica el acceso a intérpretes, el acceso a abogados, la asistencia letrada. Y no respetar eso, nosotros consideramos no solamente que es una mala práctica, sino también que atenta contra derechos humanos y estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de legalidad ordinaria. Por tanto, la propuesta va en esa línea. Ujú.
Y por otro lado, dado que SJM tenía una oficina de atención jurídica en la ciudad de Melilla, ¿no? Hasta hace unos meses, ¿cómo adaptamos nuestra respuesta o cuál es nuestra respuesta hoy en día en un contexto en el que los flujos migratorios cambian y tenemos que seguir de alguna manera respondiendo? Nuestra atención se está desplazando especialmente hacia la ruta canaria. Claro. En Canarias, la Compañía de Jesús opera a través de ECA Social. De algún modo, lo que ECA Social empieza a hacer en el campo de las migraciones entra en ese ecosistema SJM. Directamente están trabajando en algún programa de acogida, también pues, de orientación laboral. Están muy en contacto con los secretariados diocesanos de migraciones, como lo hacemos nosotros desde el SJM, digamos, en la península. Y como institución bastante nueva, va dando sus pasos para afianzarse. También estamos en contacto con entidades de la Iglesia Católica en Marruecos que presta atención sanitaria y psicosocial a personas migrantes en tránsito. Recordemos también que ECA Social cuenta con proyectos en algunos puntos de la costa africana occidental y que en el futuro sí sería esperable poder proporcionar información segura, sólida, fiable a las personas para que puedan evaluar mejor sus proyectos migratorios. Hablamos en parte de futuro, hablamos de un presente pequeño pero que va creciendo y hablamos de una articulación sólida de toda la Compañía de Jesús a través de obras apostólicas que tienen su personalidad jurídica pero que comparten misión, y esto dentro de un ámbito más amplio que es el de la Iglesia Católica. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias tanto a Pep Boades como a Javi Moreno por acercarnos la realidad de la frontera sur en este episodio de Semillas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Semillas. Gracias a ti, Dani, por la invitación, y a ti también, Javi, por este rato de charla. Un placer, muchas gracias a los dos. Gracias, nos vemos pronto. Hasta aquí este capítulo número 15 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, en el que hemos reflexionado sobre alguna de las realidades que se dan en la frontera sur y cuál es nuestra acción para defender los derechos de las personas migrantes. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!